Muy buenas noches, ¿cómo les va? Les habla la contadora Marianela López. Les voy a estar contando un poco sobre la Resolución General 5008 que fue publicada en el Boletín Oficial en el día de ayer y es la que termina reglamentando todas las modificaciones introducidas en impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia. Básicamente esta resolución lo que hace es venir a aclarar un poco más el panorama sobre todas estas modificaciones y también sobre el decreto 336 que fue publicado bajo todas las modificaciones para los empleados en relación de dependencias. Lo más importante que se establece es que a partir del mes de junio ya no se le tiene que retener más impuesto a las ganancias a esos empleados que obtengan como remuneración bruta total mensual, ya sea en especie o en dinero, hasta 150.000 pesos. Por supuesto que también para estos mismos sujetos, lo que nos venía diciendo el decreto 336 y que ahora lo termina estableciendo la resolución 5008, es que estos mismos empleados que estarían exentos del impuesto a las ganancias tampoco van a tener que tributar cuando cobren el aguinaldo en el mes de junio y en el mes de diciembre. También la resolución lo que hace es para aquellos empleados que tienen que presentar, que tienen la obligación de presentar la declaración jurada informativa, tanto de bienes personales como de impuesto a las ganancias, incrementa el valor de 2 millones a 2 millones y medio y lo que hace, para recordar que el vencimiento para presentar esta declaración informativa es hasta el 30 de junio, bueno, a modo de excepción y con esta prórroga que hay, se va a poder presentar hasta el 31 de julio, inclusive teniendo en cuenta este incremento que varió de 2 millones a 2 millones y medio. Por otro lado, también lo que dispone la resolución es que aquellos empleados que se le haya retenido el impuesto a las ganancias durante los meses de enero a mayo y que en realidad no corresponde porque a partir de junio ya empezarían a estar exentos, que son quienes obtengan ingresos brutos hasta 150.000 pesos, bueno, la parte que se haya retenido se le va a estar reintegrando a cada uno de los empleados en 5 cuotas iguales, mensuales y consecutivas a partir del mes de julio hasta el mes de noviembre. Otra de las cosas también que establece esta resolución es que aquellos empleados que obtengan remuneraciones brutas mensuales que sean superiores a 150.000 pesos, pero que sean menores a 173.000, se les va a estar dando también como un alivio en el sentido de que hay una deducción que se agrega en función a la remuneración que obtenga cada uno de los empleados y esa deducción que se estaría incrementando figura en el anexo 2 de esta resolución 5008 y depende de manera mensual y depende de los ingresos que obtenga el empleado durante cada mes. Lo que hay que tener en cuenta, que esto lo vamos a estar viendo en los casos prácticos, es que si el empleado que tiene hasta 150.000 pesos brutos que estaría exento, si un mes estaría cobrando una diferencia por gratificación, plus vacacional, lo que fuese, para ver si sigue dentro de la exención o si la exención se cae, esa diferencia que cobra además la vamos a tener que dividir por 12, de modo de poder decir, bueno, este es el monto que obtiene mensualmente, le agregamos esa parte proporcional a esta proporción de los 12 meses, le agregamos ese valor que cobra además y si el monto en la suma en el mes nos sigue dando que es menor a 150.000, entonces va a seguir exento, la exención no se cae. Eso por un lado. También nos habla de que hubo otros agregados, nos dice que en el caso de indumentaria la deducción especial incrementada va a ser para que el impuesto solamente alcance a los jubilados que superen los 8 haberes mínimos. Quiere decir que antes los jubilados podían descontarse hasta 6 haberes mínimos. Bueno, con estas modificaciones se incrementa a 8 haberes mínimos. Lo que hay que tener en cuenta es que para poder acceder a este beneficio no tienen que obtener ingresos de otra índole y por el otro lado tampoco tienen que estar inscriptos en el impuesto a los bienes personales, solamente con la excepción de que bienes personales tengan que tributar por tener un inmueble que sea como
vivienda única. Esa sería la única excepción. Entonces lo que hay que tener en cuenta acá, en lo que es desde el punto de vista del empleador, que va a tener que hacer 3 liquidaciones diferentes. Por un lado va a tener que decir quiénes son los empleados que cobran hasta 150.000 pesos brutos y otorgarle la exención, y también a esos sujetos les va a tener que dar el aguinaldo exento. Por otro lado, aquellos que cobren entre 150, o sea, que cobren más de 150.000 pero menos de 173.000, se le va a estar incrementando una deducción en el monto que figure en el anexo 2 de la resolución 5008 en función del ingreso que obtenga el empleado, que ahora lo vamos a estar viendo también con un ejemplo. Y por el otro lado, aquellos empleados que cobren más de 173.000 pesos brutos mensual, se le va a estar siguiendo liquidando el impuesto normalmente sin ningún tipo de beneficio. Lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, los empleadores van a tener que realizar una liquidación paralela. ¿Por qué? Porque vamos a tener que la liquidación, o sea, el papel de trabajo original con las retenciones que se le vinieron efectuando, y por el otro lado hay que tener un papel de trabajo con una liquidación adicional, porque como este beneficio se estaría aplicando desde el mes de enero y en el mes de julio se estaría reintegrando lo que se retuvo por demás, entonces vamos a tener que confeccionar una liquidación adicional para ver cuánto es lo que efectivamente se retuvo durante estos meses y lo que tendría que haberse retenido con este incremento, porque recordamos que es un impuesto anual, con lo cual se tiene que hacer a partir de enero. Entonces, esa diferencia que nos da entre el papel de trabajo original y el modificado es lo que vamos a tener que reintegrar en 5 cuotas iguales inconsecutivas a partir del mes de julio. Por otro lado, también nos habla de otro beneficio, nos dice que las sumas que se perciban en concepto de bonos por productividad, fallo de caja o conceptos que sean de similar naturaleza, hasta un monto equivalente al 40% del mínimo imponible se va a estar otorgando para aquellas remuneraciones brutas que no superen los 300.000 pesos mensuales. En el caso de los fallos de caja, que comprenda las sumas que se estarían pagando también por riesgo de reposición de faltantes de dinero o algún tipo de valor, y aquellos sujetos que efectúen cobranzas o pagos bajo estos conceptos. También aclara la resolución que el empleador va a ser efectivamente responsable de lo que tenga que retener. Es decir, es como que ahora le pone toda la carga al empleador diciendo de que en el caso de que incumpla alguna de las normas va a tener sanciones. Entonces tiene que tener mucho cuidado en el sentido de que tiene que fijarse bien si realmente le corresponde la exención a un empleado o si realmente a un empleado le corresponde el beneficio de esta deducción incrementada mediante el anexo. También se establece una nueva deducción para las uniones convivenciales. Antes solamente se podían deducir al cónyuge. Bueno, en la medida en que cumpla el conviviente, sin importar el sexo, que cumpla todos los mismos requisitos que tenía que cumplir el cónyuge en cuanto a los ingresos obtenidos y la residencia, además lo que se necesita es que esta convivencia esté registrada en el registro que corresponda y que tenga como mínimo 2 años. Si cumple esos requisitos, desde ese momento ya se lo van a poder estar descontando al conviviente. En cuanto a la deducción por hijos o hijastros, se incrementaría una vez más la deducción por hijos cuando se trate de incapacitados. Quiere decir que acá no hay límite de edad, sino que por cada hijo incapacitado se estaría duplicando esta deducción. ¿Qué otros conceptos estarían excluyendo del impuesto? Bueno, no se van a encontrar alcanzados por el impuesto el reintegro de documentación con comprobantes de gastos de guardería o jardín materno-infantil que utilicen siempre contribuyentes con hijos de hasta 3 años de edad, junto con, en el caso de que la empresa no cuente con este servicio para poder prestárselo. Tampoco se va a estar incluyendo dentro de lo que es la remuneración bruta a la provisión de ropa de trabajo o cualquier otro elemento que esté vinculado con la indumentaria o el equipamiento para uso exclusivo del trabajo. ¿Por qué se hacen estas aclaraciones? Porque cuando el decreto establece, el 336, que dentro de remuneración bruta estaría todo lo que se pague en dinero o en especie, cabía la posibilidad de que
Si el empleador reintegra gastos, por ejemplo, gastos de equipamiento para que el empleado pueda trabajar desde su casa, o los gastos de internet, de teléfono, etc., se pensaba de que eso también iba a sumar dentro de los 150.000 pesos, porque si bien no figura en el recibo de sueldo, es una remuneración en especie que se estaría pagando. Bueno, la resolución ahora lo que viene a aclarar es que esto tampoco estaría formando parte de esta remuneración bruta. También se estaría excluyendo del impuesto a la provisión de herramientas educativas y al otorgamiento de cursos, capacitación o especialización para los hijos del trabajador hasta un límite del 40% del mínimo no imponible. Bien, dicho esto, que son las modificaciones más relevantes, digamos, vamos a estar viendo tres casos distintos. En el primer caso, que es el que tenemos en pantalla, se trata de un empleado que obtiene hasta 150.000 pesos brutos al mes y que le correspondería que le otorguen la exención a partir del mes de junio de este año, con lo cual en julio tendríamos que hacer el reintegro. Acá lo que establece es que, tiene su cargo auxiliar contable, se deduce el alquiler del inmueble, que recordamos que es el 40% de la factura y ese monto no puede superar el mínimo no imponible, se deduce un hijo y después tiene gastos de equipamiento que tiene que utiliza el empleado y que el empleador no se lo reintegra, ¿no? Para poder desarrollar su trabajo desde la casa. Y ahí tenemos todos los ingresos que percibe, es mediante mes de vengado, y luego lo percibe en el mismo mes, a fin de mes. Fíjense en que en lo que son estos montos vamos a tener para enero 140.000, febrero 143.000, marzo lo mismo, y acá aparece el plus vacacional. Con el plus vacacional era lo que yo les decía, que si yo sumarizo el plus vacacional con la remuneración, se estaría cayendo la exención. Entonces lo que hay que hacer con este plus vacacional es anualizarlo, lo divido por 12 y ahí me figura de que estaría siendo 1.668 por mes. Si lo sumo a 140.000, corresponde entonces o a 143.000, le sigue correspondiendo la exención. Esto es a modo de que la exención no se caiga para este empleado. Cuando vamos a la liquidación de lo que es hasta junio, tenemos, como lo venimos haciendo la liquidación normalmente, las deducciones personales en función a todo lo que tenemos informado de este empleado y que informa por el CIRADIG. Y luego llegamos a la ganancia neta sujeta a impuesto, que es lo que nos vamos a fijar en el artículo 94 para ver cuánto es lo que se le tiene que retener al empleado. Hasta mayo se le retuvo. A partir de junio se tiene que incrementar la deducción especial ampliada en un valor equivalente que al empleado no le dé a pagar el impuesto. Entonces por eso es que en junio aparece en cero, en julio también. ¿Por qué lo proyectamos a julio? Porque en julio es cuando se tiene que reintegrar esto que se vino reteniendo hasta mayo. Todo lo que vamos a ver es todo lo que se retuvo de enero a mayo, que son 20.000 pesos, 527, eso lo vamos a estar dividiendo por 5 y nos dice que tenemos que reintegrar en cada una de estas cuotas 4.105,45. Quiere decir que en julio no va a tener descuento el empleado, pero sí se le va a estar reintegrando este monto. Ahora supónganse que este mismo sujeto en el mes de junio lo cambian de categoría, es decir, le otorgan un ascenso. En lugar de ser auxiliar contable, ahora pasa a ser, tiene una jefatura. Las deducciones son la misma. Lo que hay que tener en cuenta acá es que se plantea otro tipo de situación, porque de enero a mayo viene cobrando un monto menor a 150.000 y tiene la exención. Resulta que en el mes de junio lo cambian de categoría, o sea, lo ascienden y ya estaría por arriba de los 150.000. Acá, que estaría cobrando 165.000, acá sí se cae la exención, porque no se trata de un monto que se le paga al empleado como una gratificación o algo mensual, sino que directamente va a ser todos los meses justamente por este ascenso. Entonces, ¿cómo lo vamos a estar liquidando?
La liquidación es exactamente igual, o sea, veníamos haciendo todas las retenciones. Lo que hay que tener en cuenta es que en junio ya no va a estar más, o sea, digamos, en junio ya en vez de estar exento va a estar con el beneficio de la deducción incrementada mediante el anexo. Entonces, si yo me fijo en junio que tiene un monto de 165.000, voy a ir al anexo, que lo tienen acá, el anexo 2 de la resolución, y fíjense en que me dice que el monto que se tiene que deducir, este incremento, es 12.979. Entonces lo que voy a tener que hacer acá es, bueno, durante enero a mayo a este contribuyente se le retuvo, pero la realidad es que no corresponde que se le retenga porque hasta mayo estaba exento, con lo cual yo voy a tener que ver cuánto es el monto retenido hasta mayo y ahí veo que fue 21.971,45. Si bien en junio tiene el beneficio de este incremento de la deducción por el anexo 2, hasta mayo tenía que tener la exención, porque tiene un sueldo menor a 150.000. Con lo cual, ese valor que se le descontó de enero a mayo, lo vamos a tener que reintegrar también en 5 cuotas iguales mensuales y consecutivas a partir del mes de julio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Como sí va a tener una retención el empleado, porque en realidad lo que tiene es que a partir del mes de junio se le va a estar descontando esta deducción incrementada que surge del anexo y en el mes de julio se descuenta el mismo mes porque tiene el mismo monto que cobra, pero bueno, digo, en ese caso lo que vamos a hacer es netear en el mes de junio, en el mes de julio. En junio se le descuenta la retención que corresponde con este incremento de deducción. En el mes de julio vamos a tomar la retención que se le tendría que hacer o que se le tiene que hacer al empleado con el artículo 94, que es 8.346,93, y le descontamos la primer cuota de lo que se retuvo de enero a mayo, que no corresponde porque tenía la exención. Con lo cual, este empleado va a terminar pagando de impuesto, por un lado los 8.000, por el otro lado la devolución de 4.000. Bien. Y el último caso que nos queda, bueno, ya es un empleado que directamente cobra un sueldo bruto mayor a 150.000 y menor a 173.000. Entonces acá lo que hay que ver es en dónde ubicarlo con la categoría en esta deducción de incremento según el anexo. Pero acá es lo que les decía, que el empleador tiene que hacer cálculos adicionales, es decir, tiene que tener la planilla original donde se le venían efectuando las retenciones y la planilla con las modificaciones. Entonces, fíjense que ahí vamos a tener todas las retenciones como se le vinieron haciendo en función al artículo 94. Cuando llegamos a junio, vamos a tener que ir al anexo. Acá en junio cobra 160.000, con lo cual nos vamos a ir al anexo y nos fijamos que la deducción que se tiene que incrementar es en 21.688. Algo a tener en cuenta es que a medida que se acerca la remuneración a 173.000, cada vez es más chiquito el monto que se incrementa en la deducción, obviamente. Pero bueno, decíamos, en junio se descuenta esta deducción incrementada y en julio lo mismo. Pero ¿qué pasa? Como esto se aplica desde enero, hay que hacer el ajuste con esta misma deducción incrementada de enero a mayo. Entonces lo que vamos a decir es cuánto debería haberse retenido para poder reintegrarle al empleado. Cuando nos vamos a la planilla, vamos a decir en enero se le tiene que incrementar la deducción de 21.000, febrero lo mismo, en marzo, fíjense en que es menor porque tiene el plus vacacional, con lo cual ahí se estaría aplicando otra deducción incrementada que es más chica porque obtuvo más dinero. Bueno, después en abril y en mayo se sigue descontando lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es, en función a estas nuevas deducciones que se incrementan, nos termina dando una nueva ganancia neta sujeta a impuesto. Eso lo llevamos al artículo 94 y ahí detectamos que lo que efectivamente corresponde retener al empleado son estos nuevos montos de acá, 3.269, 11.115, etc. Entonces lo que decimos es, la retención
correspondería que sea esta para el mes de enero, 3.270. ¿Qué se retuvo en realidad en enero? 8.283. ¿Qué le tengo que devolver? 5.013,41 para el mes de enero. Hago lo mismo para el mes de febrero, para el mes de marzo y para el mes de abril. En mayo ya nos da que la diferencia es 0. Entonces, ¿qué termino haciendo? Voy a sumar todas estas diferencias de enero a mayo y ese monto que nos termina dando 5.855 también se le va a estar reintegrando al empleado en 5 cuotas a partir del mes de julio. Entonces vamos a decir, fíjense, volvemos a la planilla original y se dice, bueno, se retuvo, ¿no? Todos estos meses, de enero a mayo, lo dejamos igual, en junio también. En julio, ¿qué corresponde que se le retenga? O sea, vamos a decir, en función al acumulado de la ganancia neta, vamos al artículo 94, aplicamos la alícuota que corresponde y la retención a junio es 60.000. ¿Cuánto se le retuvo hasta el momento? 52.000. Perfecto. Esa sería la diferencia que hay que retener para junio. Pero en julio vamos a tener que reintegrar. ¿Cuánto vamos a reintegrar? La primer cuota de lo que se le retuvo por demás al empleado de enero a mayo. ¿Cuánto es la primera cuota? 1.171. Con lo cual, lo que efectivamente se termina reteniendo al empleado es esta diferencia, o mejor dicho, es lo que efectivamente corresponde a retener, descontándole aquel monto que hay que reintegrarle. Entonces esto sería de julio a noviembre. Acá el empleador va a tener que tener bastante cuidado. Hay muchísimos diferentes montos que figuran en el anexo, con lo cual va a ser bastante tedioso y bastante complicado poder terminar armarlo y tratar de hacerlo sin errores, ¿no? Que esto es lo que el fisco va a poner bastante la lupa para que el empleador sea a conciencia que esté realizando las retenciones que correspondan. Bien, acá tienen, bueno, los anexos que digamos yo los resumí, que son los que efectivamente vamos a estar utilizando. Bueno, más que nada fue un resumen de esta resolución que estábamos esperando que se publique, la 5008. Cualquier consulta, como siempre, nos pueden escribir a curso.online.mlopez@gmail.com. Muchísimas gracias por su atención.